La copa vuelca. El líquido se desliza sobre la mesa de mármol como si fuera un hilo que delata el movimiento. Un par de manos intenta contenerlo. Una niña tropieza con los tacones de quien la acompaña y sus rodillas besan el suelo por un segundo que parece eterno. «Perdóname», solloza la niña. Una voz pequeña que busca a tientas un refugio entre adultas que ríen y cámaras que parpadean. En el mismo instante, una mano la empuja con un gesto seco. Alrededor, los cristales tintinean, y una voz que hasta entonces había permanecido distante, contenida por la etiqueta y por el pudor del dinero, estalla como un latigazo. «No la toques». Fue ese grito el que partió en dos la noche. Marina Silva había ido por una invitación formal. Una recaudación a beneficio de una fundación que prometía ayudar a escuelas públicas, un evento donde la filantropía se mezclaba con carteras de diseñador y discursos convenientes. Marina trabajaba en un departamento municipal de servicios sociales. Su ropa no se confundía con el glamour de la sala. Pero la invitación le había sido enviada por petición de la directora de una escuela, y ella, que había visto demasiadas grietas en las familias para ignorarlas por el protocolo social, decidió asistir. No por el brillo, sino para observar. Lo que vio en los segundos que siguieron al grito le impidió volver a ser espectadora. Vio a una madrastra, Cristiana Almeida, quien, tras el empujón, buscó recomponer la compostura con una sonrisa que parecía pegada. Vio a un padre, Roberto Méndez, el hombre del apellido que abre puertas, millonario, de voz medida, de manos siempre limpias, que por primera vez se permitió quebrar la etiqueta en público. Vio a los asistentes virar la mirada con la incomodidad que acompaña al ruido repentino en una sala donde todo está calculado para no molestar. Vio a la niña, Isabela, 4 pasos atrás, manos enrojecidas, ojos que no entendían por qué debía suplicar por algo que no había hecho. Marina sintió que el profesionalismo le clavaba una orden en el pecho. Documentar lo que había visto. No había gritos, no había heridas visibles. Había, sin embargo, una mirada de miedo que ella ya conocía. La mirada que se encoge para caber en las expectativas de otro. Tomó nota mental, luego una foto rápida con el teléfono, discreta, desde su bolsillo, del zapato desgastado de la niña contra el mármol impecable, de la copa rota, del gesto de la madrastra. No porque quisiera exhibir aquella escena en una red social, sino porque sabía que en su trabajo la memoria debe tener pruebas. La noche continuó con su protocolo. Roberto, visiblemente alterado, hizo un ademán para que todo quedara allí. Una corrección en voz alta, una frase que pondría la escena como un pequeño accidente. Cristián, al principio, negó con la cabeza y murmuró disculpas que sonaron más a formalidad que a culpa. Isabela fue retirada por una niñera. Sus sollozos se apagaron en el fondo, y el salón recuperó su brillo como si nada hubiera pasado. En el taxi que la llevó a su apartamento, Marina no dejó de pensar en la niña. Al día siguiente, la escuela llamaría a la profesora y la directora confirmaría un patrón. Aislamiento, bajada en el rendimiento, excusas repetidas de Isabela para no ir a casa de los fines de semana. Marina dejó constancia en su cuaderno de trabajo. Observar, documentar, proteger, y así comenzó algo que nadie había pedido, excepto la propia vulnerabilidad de una niña. Marina llevaba años enfrentando la rutina de ser la voz que a veces pocos querían oír. Había aprendido a moverse con discreción entre los mundos que no se mezclan, su barrio de calles con tiendas familiares, oficinas de la alcaldía, y cuando era necesario, el mármol pulido de las mansiones. Su vida privada era un refuerzo de su profesión, una sala pequeña, libros ordenados por temas de intervención social, fotos escolares de casos que habían encontrado una medida de reparación. Sabía escribir informes, conseguir medidas cautelares, empujar al sistema para que cumpliera. Lo que no llevaba en los manuales era la resistencia que producían los círculos de poder cuando sienten que su intimidad será expuesta. Al día siguiente del evento, su primera parada fue la escuela. La profesora Luciana Santos la esperaba con el asiento inclinado, la voz baja. Luciana no solo la esperaba, la llamó. Había en sus ojos un cansancio que hablaba de noches y mañanas viendo a los niños intentar llenar con la escuela lo que faltaba en casa. Llegó a su casa con moretones en la rodilla, dijo Luciana sin levantar demasiado la voz. Dijo que se había caído en el parque, pero también dejó de participar en las actividades en grupo. Se queda al margen, dibuja sola, ya no cuenta historias como antes. Marina observó las manos de Luciana, un puñado de tiza que todavía había dejado polvo en los dedos. Vio los dibujos colgados en la pared, casas con techos altos, figuras con manos demasiado pequeñas y ojos grandes, una niña que dibujó una escena de un salón donde nadie tocaba el suelo. No eran dibujos que delataran violencia explícita, eran mapas de soledad. ¿Ha hablado la niña?, preguntó Marina. Pocas veces, respondió Luciana. Cuando lo hace, son frases cortas.
Dice que en su casa no hay tiempo y que el padre está ocupado. También ha pedido permiso para quedarse en la escuela algunos fines de semana. Su madre biológica murió hace indefinido y desde entonces vive con su padre y la pareja de él. Antes era una niña que se lanzaba a los brazos, ahora mide el abrazo. Marina anotó cada detalle. Sabía que la intervención debía ser delicada. No quería que una confrontación pública empeorara la situación. Programó una visita informal a la familia, aprovechando que abundaban las convocatorias sociales, donde la directora de la escuela daba discursos de agradecimiento. Una excusa que no llamaría la atención, pero permitiría observar la dinámica doméstica sin provocar a Cristian. Quería ver, sin revelar sus intenciones, cómo Isabela se movía en su casa, qué límites invisibles marcaban su día a día. La mansión de los Méndez estaba en una calle con árboles alineados, jardines pulcros, portones que se abrían al reconocimiento de los vehículos de lujo. La casa olía a perfume caro y a madera antigua. El ascensor bajó con un murmullo hasta la planta baja. El anfitrión de la recaudación la recibió con cortesía, aunque su mirada parecía medirla. Marina no era parte de su mundo. Cristian la recibió con esa sonrisa de protocolo, con las manos siempre afinadas, con el brillo que no admite preguntas. Fue una conversación breve. Agradecimientos por la invitación, elogios por la gestión escolar, comentarios distantes sobre el comportamiento de la niña como si fuera algo que podían corregir con un tutor o con disciplina. Marina habló de la infancia y de la necesidad de espacios seguros. Cristian contestó con frases preparadas, con la perfección que protege. En el salón, la niña jugaba cerca de la mesa de té. Cuando Marina se acercó, Isabela la miró como quien busca un punto fijo en un cielo movido. Hablaron poco. Isabela tuvo gestos de timidez, ofreció un dibujo con manos pequeñas. En ese instante, Marina entendió otra cosa. La niña no pedía que la sacaran de la casa, pedía que la escucharan sin juzgarla. No era un capricho de control, era un llamado a la presencia. Después de esa visita, Marina empezó a reunir pequeñas piezas que, acumuladas, formaban un patrón. Llamó a la profesora Luciana para pedir relatos de la escuela. Contactó a la doctora Patricia Vasconcelos, psicóloga infantil con la cual había trabajado antes, para que realizara una evaluación neutral y profunda de Isabela. Buscó la colaboración del abogado Eduardo Ferreira, acostumbrado a llevar casos de familia y a navegar las aguas resbaladizas del derecho con sensibilidad. Y, con cautela, se acercó a Dona María. Dona María trabajaba para los Méndez desde hacía años. No era ni la niñera ni la figura pública que aparece en las fotos de las buenas acciones de la familia. Era la mano que conocía los pliegues más íntimos del hogar, la que veía el desayuno, la que limpiaba la cocina cuando los platos quedaban después de las reuniones, la que tenía el acceso cotidiano a la vida privada que la prensa no alcanza a fotografiar. Se encontraron una tarde en el mercado del barrio donde Dona María compraba hortalizas. Era un espacio de olores cálidos, pan recién hecho, las hierbas que el sol secaba en la vereda, el sonido de las voces que negocian a gritos. «Tú no me conoces mucho, María», dijo Marina con voz suave. «Pero si hay algo que necesites saber acerca de Isabela». Dona María la miró con una mezcla de recelo y alivio. Había aprendido a no quedarse callada con quienes podían usar la verdad como una herramienta, y esa tarde sus manos temblaron al entregar una carpeta. «No quiero meterme en problemas», murmuró ella. «Pero la nena no ríe como las otras, y cuando se equivoca, la señora la corrige de un modo que la hace encogerse. Le quité una vez un juguete de la mano cuando ella estaba por llevárselo a la basura. No lo hice para el show, lo hice porque alguien tenía que avisarle que no todo se desecha». Dentro de su bolso, Dona María dejó fotos. Una de Isabela con un ojo enrojecido, no reciente, no sangriento, sino la señal de un tropiezo que había dejado marcas. Otra con la niña mirando desde lejos a un grupo que celebraba. Una nota escrita por la propia niña que decía: «Papá, ¿por qué te enojas conmigo?». No era una prueba legal por sí sola, pero era un hilo. Marina no grabó todo. Sabía que la discreción en esos momentos era parte de la protección, pero sí guardó lo esencial. La carpeta, los nombres, la promesa de confidencialidad. Dona María pidió anonimato. Temía perder su trabajo, sus ingresos, su historia dentro de esa casa. Y lo que Marina entendió enseguida era que las personas que sirven a las familias poderosas no están exentas de amenazas. Simplemente saben en silencio. Mientras Marina tejía esa red de información, la presión comenzó a aparecer, sutil como un hielo en la garganta. Un mensaje anónimo llegó a su correo del trabajo. Insinuaciones sobre su profesionalidad. Insinuaciones sobre un pasado que no tenía. Una llamada telefónica sin número con respiraciones al otro lado que no dijeron nada, pero dijeron todo. Fue suficiente para saber que aquel caso ya no era íntimo. Era probable que, si empujaban, la familia respondería con su brazo largo de poder. Frente a esos mensajes también surgieron aliados. Carlos Nascimento,
periodista de investigación que había cubierto casos de corrupción y negligencia, accedió a escuchar la historia con cautela. No se trataba de convertir el caso en un escándalo. Se trataba de proteger a la niña y de crear una red de seguridad con la luz pública como escudo. Carlos preguntó por pruebas, por fuentes, por la posibilidad de un relato que no revictimice. Sus preguntas eran directas. Marina le dio lo que pudo: fechas, testigos, la carpeta de Dona María en fotocopias. Carlos prometió ver qué podía hacer sin exponer a Isabela. En paralelo, doctora Patricia programó una evaluación psicológica con la menor en un consultorio neutro, fuera del circuito mediático y lejos de la casa de los Méndez. Sabía que hablar con una niña de 7 años requiere más que preguntas. Requiere tiempo, contención y la habilidad de traducir juegos en relatos. La primera sesión tuvo pausas, dibujos, muñecos que actúan. Isabela dibujó una casa con muchas puertas cerradas y una sola ventana abierta. No era un diagnóstico, era una manifestación simbólica. Doctora Patricia lo registró con cuidado. Hay signos de ansiedad, le dijo doctora Patricia a Marina en voz baja, sin pronunciar etiquetas que encasillen. No puedo afirmar nada sin una historia clínica extensa, pero hay elementos que requieren protección inmediata. Aislamiento, miedo a la figura que debería brindar seguridad, una necesidad de controlar el afecto. Recomiendo medidas cautelares temporales hasta que la conversación con la familia sea posible y hasta que podamos garantizar un entorno en el que la niña no esté sujeta a represalias. Marina escuchó y sintió la cuerda tensarse. Sabía que pedir una medida cautelar es comenzar una batalla legal y que detrás de esa puerta había abogados, medios y el riesgo de convertir a una niña en signo público. Llamó de inmediato a Eduardo Ferreira. Necesitaban mover piezas en la dirección correcta, solicitar una medida cautelar que limitara el contacto de la madrastra con la niña, asegurar la recogida de evidencias documentales y coordinar una estrategia para que la niña no fuera expuesta en el proceso. La primera reunión con Eduardo fue rápida. El abogado tenía la calma de quien ha aprendido que los expedientes no se ganan con el heroísmo, sino con la paciencia estratégica. Pidió a Marina que le entregara una línea de tiempo: la noche del evento, el testimonio de Luciana, la carpeta de Dona María, la evaluación preliminar de doctora Patricia. Y le pidió otra cosa: que se cuidaran las formas legales para no dar al padre un argumento que utilizara el acceso a la justicia en su contra. El poder no siempre pierde por culpa, dijo Eduardo. A veces gana por inercia. Tenemos que ser impecables. Medidas cautelares, informe psicológico bien articulado, custodias temporales si es necesario, pero también tendremos que considerar la reacción pública. Ellos cuentan con asesores de imagen. Podríamos encontrarnos con una campaña que intente criminalizar a quienes denuncian. Mientras el equipo se armaba, la defensa empezó a moverse. No de manera agresiva al principio. Llamadas a la escuela preguntando por el procedimiento, mensajes delicados a Marina ofreciendo colaboración. Fue apenas una maniobra de tanteo. Después vinieron los intentos de neutralizar la denuncia por la vía de la reputación. Periodistas pago, notas que hablaban de malentendidos familiares, cartas a la editora del periódico local, insinuando que la historia carecía de pruebas. Marina se acuerda de la noche en que recibió el primer recorte de prensa con una foto trucada. Era una nota fría, con un título que invitaba a la duda. ¿Negligencia o exageración? Un periodista local, no Carlos, había puesto en la primera línea la pregunta que minimiza: colocar la duda como quien sabe si la verdad. Marina guardó el recorte en su carpeta, como quien guarda un arma para cuando llegue la hora de la defensa. Entretanto, algo inesperado ocurrió en la vida de Roberto. No fue una confesión ni una escena dramática. Fue un gesto pequeño, casi insignificante. En la semana que siguió al evento, alguien dejó en su despacho, sin firma, un dibujo: una casa con una ventana abierta y una figura pequeña frente a la ventana. No había palabras. Era una pieza de infancia. Roberto, acostumbrado a contratos y balances, lo miró durante horas. No supo decir cuándo se empezó a resquebrajar la certeza de que la vida se arregla con dinero. No fue una revelación instantánea, sino pequeñas grietas que filtran luz. La primera grieta se manifestó cuando, por la noche, Roberto escuchó una grabación. No una grabación oficial, sino un archivo de voz que llegaba sin remitente. Era la voz de su hija diciendo «perdóname», y un ruido a su lado que no debería haber estado. No escuchó detalles violentos. No era un testimonio médico. Era una pieza que lo sacudió porque era su hija, frágil, suplicando. La grabación no le decía quién tenía razón. Le dijo que algo en su hogar no estaba en orden. Roberto, que hasta entonces se había apoyado en el relato público que había construido, sintió la incomodidad de un hombre que debe decidir entre creer en lo que lo protege y creer en lo que lo acusa. Cristiane, por su parte, cerró filas, no con ira pública, sino con la lógica afilada del que protege su posición.
Contrató asesoría de imagen, buscó documentos que desacreditaran la carpeta de Donna María y se mantuvo en la escena con el rostro impasible. Detrás de esa fachada, sus conversaciones telefónicas eran cortas y estratégicas. Habló con abogados, habló con personas que podían mover hilos en la escuela. Delicadamente, comenzó la tarea de convertir la narrativa en algo que pareciera una mala interpretación. La dinámica se volvió más tensa cuando alguien, indefinido, intentó comprar el silencio de Donna María. Fue un gesto burdo, un sobre dejado en el buzón con una suma que intentaba borrar la lealtad con dinero. Donna María lo rechazó y, en su lugar, entregó a Marina una carta escrita a mano por Isabela. La letra era temblorosa, la ortografía infantil, el contenido breve. «Papá, no me dejes sola». «Oh, Peirce». Ese mensaje fue lo que activó a Roberto para preguntar. No por la prensa, no por la estrategia, por el dibujo, por la carta, por la voz. Marina veía todo desde una mesa de operaciones que no se parece a un quirófano. Su escritorio lleno de carpetas, fotos, correos electrónicos, mensajes que pedían prudencia. Sus noches se llenaban de llamadas. Había, sin embargo, un contrapunto. La escuela decidió no abandonar a la niña. Luciana empezó a quedarse más tiempo, a ocupar el fin de semana con actividades que salvaran el tiempo de la niña del vacío de la casa. La directora ofreció apoyo institucional. No era suficiente para resolver la complejidad, pero era una red que se ampliaba. Con la carpeta de evidencias, con la evaluación preliminar, con la declaración de Donna María y con el testimonio cuidado de la profesora, Marina, Eduardo y doctora Patricia comenzaron a delinear la solicitud de medidas cautelares. Era la pieza legal que podía limitar el contacto de la madrastra con Isabela y ordenar una intervención terapéutica obligatoria para Roberto y su pareja. No era algo que cambiara la familia de inmediato. Era un primer paso para poner la protección por delante del prestigio. La noche antes de presentar la solicitud, Marina revisó todo por última vez. Apagó la luz de su escritorio y quedó unos segundos mirando la foto que había tomado en la fiesta, el zapato de la niña sobre el mármol. En la foto algo se veía con claridad. La tensión, la desigualdad de fuerzas, la diferencia de mundos. Respiró hondo y pensó en las muchas veces que había visto a la justicia tardar o torcerse por el poder de quienes controlan narrativas. Esta vez debía ser diferente, no por ella, sino por la niña cuya voz aún no tenía el peso de la sociedad. Al día siguiente, con la carpeta en mano, Marina se presentó en la oficina del juez. No sería la única mañana de trámites. Había que esperar admisiones, plazos, ver si el juez consideraba la urgencia como suficiente. El expediente fue admitido con la condición de una vista preliminar y la presentación de pruebas en un plazo ajustado. Había, por supuesto, una lista de pruebas que aún faltaban. Intercomunicaciones de la casa, registros médicos que podrían ser indefinidos si la familia no los entregaba, testigos que debían declarar con la protección adecuada. En el despacho del juez, mientras los papeles viajaban entre manos formales y miradas que no se atreven a juzgar por la cuenta de las apariencias, Marina sintió algo que no esperaba, un movimiento desde dentro de la familia. Roberto pidió hablar con Marina en privado. Lo hizo bajo el pretexto de aclarar dudas. En realidad, buscaba una verdad que la vida de ejecutivo no le ofrecía. «¿Qué quiere usted, señora Silva?», dijo Roberto con la voz que esa mañana no tenía el brillo de las conferencias. «¿Qué pruebas tienen? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué diría algo así?». Marina lo miró sin hostilidad. No estaba allí para castigar, sino para proteger. «No se trata de acusar a nadie sin pruebas, señor Méndez», respondió. «Se trata de asegurar que su hija esté segura mientras investigamos. Las pruebas que tenemos necesitan ser contempladas con cautela. Necesitamos su cooperación para que esto sea un proceso justo. Su presencia y su disposición a acompañar la terapia son parte de la protección de Isabela». Roberto la miró. Lo que le dijo después no fue la revelación de un monstruo ni la absolución de una culpa. Fue una pregunta sincera que anunciaba el inicio de una transformación. ¿Y si mi manera de cuidar ha sido equivocada? La pregunta lo dejó en silencio. Esa tarde, mientras Marina salía del juzgado, sintió como la maquinaria se ponía en marcha. Una demanda de medidas, una serie de audiencias, la posibilidad de que el caso se politizara en los medios. Sabía que la parte más peligrosa no era la batalla legal, sino el intento de exponer a Isabela a las consecuencias de una exposición que podría dañarla más que protegerla. Por eso, cada paso debía ser doblemente curado, legalmente correcto y emocionalmente protegido. La noche anterior al primer interrogatorio formal con testigos, Donna María llamó a Marina a las 10. La voz sonaba más apurada de lo habitual. «Hay algo más», dijo. «Encontré una carpeta detrás de un cajón. No sé si te sirve, pero la tomé. Está con una letra rara. No sé de quién es. Tiene papeles que dicen nombres, gastos, viajes». Marina sintió que el tabique de la tensión se hinchó.
Abrió el archivo y, sin quitar aún la tapa del sobre, notó que había algo que la forzaba a acelerar. Documentos financieros, recibos de viajes, una factura con la firma de indefinido. No todo estaba claro, pero entre los papeles aparecía la constancia de una sesión en un centro privado, un pago con el concepto que sugería cuidados y una nota escrita con una caligrafía prisa. No contar a nadie. Si sale, eviten escándalos. Era la primera evidencia que no provenía del relato emocional. Era una prueba que podía demostrar una estrategia de ocultamiento. Marina comprendió que dicho sobre podía abrir una caja de Pandora y que, a diferencia de una historia que se discute en una mesa, aquello podría despertar a quienes no toleran que la intimidad se publique. Guardó los documentos en una funda protegida y, frente al espejo del pasillo de su casa, se preguntó por la medida justa entre la urgencia de proteger y el riesgo de provocar una reacción desproporcionada. Sabía que si avanzaba con prudencia, podrían garantizar la integridad de la niña y llevar el caso con profesionalismo. Sabía también que esta sinfonía de papeles y voces podía tocar acordes que harían temblar el orgullo de muchos. Esa misma noche, Roberto no pudo dormir. Escuchó la voz de su hija en la grabación una vez más. «Perdóname». Y algo dentro de él se partió. No fue un acto de heroísmo inmediato. No arrancó la casa ni abandonó el pasado. Fue un desplazamiento en el que la duda se convirtió en acción. Llamó a un viejo amigo, un contador que no sabía de la vida íntima, solo de números. Le pidió que revisara unos papeles por sus dudas. Pidió discreción. Y mientras lo hacía, sin saber aún qué le diría a los demás, sintió que por primera vez la palabra responsabilidad tenía un peso que el dinero no podía comprar. Marina, en la madrugada, repasó la estrategia una y otra vez. Había logrado que la escuela estuviera del lado de la protección, que la doctora Patricia confirmara la necesidad de intervención, que dona María mantuviera la valentía con cuidado. Tenía en sus manos documentos que podrían demostrar una intención de esconder información, pero también tenía la certeza de que la familia no se entregaría sin pelear. Sabía que, cuando el poder siente que pierde el control, ataca donde más duele, la reputación de quien denuncia. Se quedó sentada en su sofá, el programa de noticias murmullando de fondo, anduvo los escenarios posibles y por un momento preguntó si todo eso bastaba. Cuando la noche parecía más densa, su teléfono sonó. Era Carlos. «¿Listos para la próxima jugada?», preguntó él, y su voz no tenía la frialdad de la tertulia. Tenía la suavidad de quien entiende el riesgo. «Casi», respondió Marina. «Tengo una pieza que podría inclinar la balanza, pero hay que usarla con cautela. No podemos permitir que la niña quede expuesta». Carlos tomó aire y sin más dijo: «Tenemos que decir la verdad sin nombres. Puede ser un reportaje de investigación que obligue a actuar sin señalar a la menor. Si ellos atacan, la luz pública nos protege. Pero tampoco quiero que la niña sea la protagonista de un espectáculo». Marina miró la ventana y vio, por un segundo, la casa de los Méndez iluminada. En lo alto, una ventana pequeña reflejaba una figura inmóvil. No sabía si la figura era la de un adulto en vela o la de la noche misma que vigila. Cerró los ojos y prometió que haría todo lo necesario para que, en ese hogar o en cualquier otro, nadie más tuviera que suplicar «perdóname» sin que alguien, alguna vez, respondiera «está bien, estamos acá». Esa promesa contenía, implícitamente, una decisión: seguir adelante. Acabar con la impunidad no era un acto heroico, sino un deber silencioso de quien trabaja para que la infancia no quede supeditada al poder. La mañana siguiente llegó con el movimiento habitual de la ciudad. Nadie en la calle se dio cuenta de que debajo de la rutina había una historia que cambiaba vidas. Marina tomó su bolsa y, antes de salir, miró de nuevo la foto donde el zapato de la niña se apoyaba sobre el mármol. La guardó en la carpeta de pruebas y cerró la puerta. Afuera, la ciudad seguía su pulso. Adentro, en oficinas y despachos, voces se preparaban para la batalla. Cuando llegó a la escuela, Isabela estaba en clase con una expresión que se esforzaba por ser normal. Levantó la vista al verla y, sin palabras, dejó un papel bajo la mesa. Marina lo recogió con cuidado. Era un dibujo de una figura pequeña con un sol que no brillaba mucho. Encima, una frase sencilla: «No quiero que me empujen». La frase era directa y sin adornos. Tenía la contundencia de la verdad infantil. Marina dejó la hoja en su bolsillo. Sabía que el día que venía estaría lleno de audiencias, de pruebas, de encuentros que exigirían su temple. Sabía también que el coraje de los que la habían ayudado comenzaba a formar una red: una profesora que vigilaba sin juzgar, una empleada que arriesgaba su trabajo por una carta, un padre que empezaba a dudar del guión que su entorno le servía. Esa red era frágil, pero ya no era invisible. Al salir de la escuela, alguien la esperaba. Eduardo, con el saco un poco arrugado y la expresión de quien había pasado la noche en el juzgado, tenía en su mano una carpeta nueva.
La vista preliminar fue aceptada para la próxima semana, dijo. Tenemos que preparar los testimonios y proteger la identidad de la menor. También tenemos que anticipar el intento de desacreditar. Ellos no van a quedarse. Marina asintió. Sentía la fatiga, pero también la certeza de estar del lado correcto. Era un alivio que no solucionaba nada por sí mismo, pero era el inicio de una gramática que obligaba a los poderosos a responder. Esa misma tarde, cuando las sombras ya comenzaban a alargarse, Donna María apareció en la puerta de la escuela con algo en la mano, una caja pequeña, envuelta en papel. «Para la niña», dijo al llegar. «La encontré en su habitación. No sé por qué estaba escondida». Marina abrió la caja con cuidado. Dentro había un cuaderno de dibujos, páginas y páginas de la infancia de Isabela, recortes, frases, pequeñas confesiones escritas con la inocencia de los 7 años. En una página, la niña había pegado una foto de la familia con recortes alrededor, como si intentara recomponer una historia. En otro, una lista de cosas que me dan miedo con palabras que iban desde ruidos fuertes hasta cuando me pesan la voz. El cuaderno no era una prueba contundente de culpa. Era la huella íntima de una niña que acumulaba pequeños miedos. Y sin embargo, para Marina y para todos los que ya se habían comprometido en el caso, esas páginas eran una obligación ética, proteger a esa voz. La noche se cerró con la sensación de que la batalla apenas comenzaba. En la mesa de su cocina, Marina dejó los cuadernos y documentos que recibiría con la firme convicción de que debía planear cada paso. Sabía que el próximo encuentro en el tribunal expondría a la familia, sacaría a la luz documentos y testigos y pondría en escena la posibilidad de una reparación. En su mente, una imagen se repetía. La niña en el salón, cayendo, pidiendo perdón, y un padre gritando que no la tocaran. Era la escena que abrió todo. Pero detrás del grito, hoy empezaban a aparecer detalles que exigían respuestas más profundas. ¿Por qué una niña pide perdón cuando no ha hecho nada malo? ¿Qué presencia se esconde tras los gestos aparentemente triviales? ¿Cómo el poder intenta cerrar filas para proteger su prestigio? Marina apagó la luz y pensó en la fragilidad de la verdad cuando choca contra el poder. Se durmió con la certeza de que, para que la justicia funcione, debe haber personas dispuestas a sostenerla, incluso cuando los costos se vuelven personales. Se despertó con la decisión de preparar la próxima jugada, reunir testimonios, asegurar la protección de los testigos y, sobre todo, mantener a la niña en un espacio de cuidado. A la madrugada, cuando volvió a revisar el correo antes de salir, encontró algo nuevo. Un sobre sin remitente dirigido a Donna María. En el interior, un papel con 4 palabras y una firma que no reconocía. «Calla y todo volverá». No era una amenaza explícita en violencia, pero era un intento de compra moral. Marina entendió la naturaleza de la guerra a la que se enfrentaban. No era una batalla de golpes, sino una de desgaste. La táctica del silencio, la manipulación de la percepción pública, los intentos de sustitución de la verdad por dudas suspicaces. Y en medio de eso, la niña, con su cuaderno, sus dibujos y su voz, que pedía perdón. Decidió, una vez más, que su papel era sostener la voz pequeña, hasta que la sociedad escuchara con la suficiente claridad para transformar ese «perdóname» en una promesa de protección. Tomó el cuaderno entre sus manos, lo cerró y lo guardó en una caja fuerte del despacho, junto con la carpeta de documentos. Sabía que cada pieza iba a ser necesaria. El dibujo que hablaba de puertas cerradas, la carta que pedía no ser dejada sola, la grabación con la voz temblorosa. Todo formaría parte de una narrativa coherente que debía presentarse con profesionalismo. Había, sin embargo, una pregunta que rondaba su cabeza y que aún no tenía respuesta. ¿Estaba Roberto listo para caminar del lado de la protección o se aferraría a su mundo de control y apariencia? La respuesta de esa duda definiría, en gran medida, la futura evolución del caso. Marina dejó la casa esa mañana con la sensación de que, tras ese grito en el salón, «no la toques», se abría un combate mayor, no por el escándalo, sino por la urgencia ética de que la infancia no se doblegue ante la comodidad del poder. Y mientras caminaba hacia el juzgado, recordó las palabras de Luciana. Nadie tendría que escuchar a una niña pedir perdón por existir. Esa frase se pegó en su mente como una consigna. Y fue con esa consigna que, horas después, cuando la puerta del despacho del juez se cerró para la vista preliminar, Marina presentó el cuaderno, los informes y la carpeta. Afuera, la prensa esperaba, murmullos que no alcanzarían a la menor, porque las voces de protección habían coordinadas para protegerla. La mañana de la vista preliminar despertó con una humedad pesada en la ciudad, como si el aire mismo mantuviera el secreto en suspenso. Afuera del Palacio de Justicia, cámaras y coches se alineaban en el cordón habitual. Adentro, la sala tenía ese frío institucional que pone en orden las cosas antes de que la verdad empiece a moverse.
Marina sintió el peso de la carpeta contra su costado como si fuera una extensión de su cuerpo. Páginas, dibujos, fotos, notas. Cada folio llevaba el pulso de una voz que todavía no tenía la fuerza social de un titular. Antes de entrar, recibió un mensaje rápido en el hilo del equipo. Carlos había preparado una pieza que no nombraría a la menor ni revelaría datos sensibles. Sería una narración general sobre cómo el silencio y la protección del prestigio pueden acabar siendo cómplices. Marina asintió mientras leía y, sin pensarlo demasiado, dejó un comentario en su propio teléfono. Si esta historia te está tocando, comenta desde dónde nos miras y dale me gusta. Ayuda a visibilizar sin exponer. Fue breve, sencillo, un puente entre la audiencia y una historia que pedía atención sin convertirse en espectáculo. La puerta de la sala se abrió y las personas que habían venido a declarar tomaron sus asientos. El juez Antonio Carballo apareció con su toga, una figura contenida que, por instinto, calmaba los movimientos impacientes de quienes desconocían los pasos legales. En la mesa de la fiscalía, Eduardo Ferreira colocó ordenadamente la carpeta que Marina le había entregado. A su lado, la doctora. Patricia Vasconcelos llevaba un portafolio con la evaluación psicológica en su interior, preparada para traducir juegos y dibujos en un lenguaje que la justicia pudiera escuchar sin dañar. En la bancada contraria, los defensores de la familia adoptaron una expresión que había aprendido a usar, la mezcla de cortesía y estrategia. Estaban el doctor Augusto Pereira y el doctor Lucas Moreira, nombres que hacían que muchos administrativos miraran 2 veces las hojas del expediente. No era solo una pelea de argumentos, era un choque de mundos, abogados que conocían el oficio de proteger la reputación y profesionales que habían venido a proteger la fragilidad. La vista comenzó con la admisión de pruebas. Eduardo expuso la secuencia sin alardes, el evento social, el testimonio de la profesora, las fotos de Dona María, la carta de la niña, la evaluación preliminar de la psicóloga. Pidió de forma clara una medida cautelar que limitara el contacto entre Cristiana Almeida, la madrastra, y la niña mientras se realizaban las investigaciones, así como la sujeción de Roberto a un programa de intervención familiar. No habló de castigos, habló de seguridad y prioridades. Habló de lo que la ley puede y debe hacer cuando una voz vulnerable necesita resguardo. El doctor Augusto contestó con la lógica conocida. ¿Dudas? ¿Petición de cautela? La advertencia de que exponer a la menor podía ser más dañino que prudente. No negó el episodio del salón. Eso lo habría hecho crudo. En cambio, planteó que sin evidencias contundentes no se podía privar a un adulto de su derecho al contacto con su hija. Fue la petición de conservar la presunción de inocencia que siempre vuelve a la batalla con la apariencia de la razón. La sala era un volumen de miradas. Algunos opinaban que la palabra prudencia no debía convertirse en excusa para la inacción. Otros, con menos ruido, pensaban en cómo el privilegio transforma la respuesta. No es que se tenga más verdad, es que se tiene más poder para modelar la percepción. Luciana declaró con voz contenida. Contó los cambios en el aula, la retirada social de Isabela, cómo la pequeña, antes expansiva, se había vuelto una espectadora de su propia infancia. Habló de tardes en que se quedaba hasta más tarde para evitar que la niña regresara a una casa que, por lo que veía, no multiplicaba los cuidados. Sus palabras no eran acusaciones, eran señales que, juntas, habían trazado una línea. Doctora Patricia presentó su informe con una calma técnica que no amenazaba, pero que tampoco ocultaba la gravedad. Trazos de ansiedad, indicios de miedo a la figura de cuidado, mecanismos de protección que la niña había desarrollado sola. Explicó, con la precisión de quien traduce juegos en dolor, por qué una medida cautelar no es una afrenta a la familia, sino una barrera para proteger la infancia mientras se averigua la verdad. Defendió la importancia de sesiones continuas y de entrevistas protegidas, y solicitó que cualquier testimonio de la menor se realizara en un entorno seguro, sin cámaras y con la presencia del profesional que la acompañaba. Llegó entonces la propuesta legal de Eduardo, que la declaración de Dona María se tomara con resguardo, una pantalla que la protegiera de la vista pública, la limitación del acceso a su identidad y que la propia audiencia considerara la posibilidad de tomar el testimonio de la menor en cámara cerrada, solo para el juez y los profesionales autorizados. El juez Carballo asintió, con esa autoridad que el tribunal reserva a quien entiende que la protección no siempre hace ruido. Dona María, cuando subió al estrado protegido, lo hizo con manos firmes aunque temblorosas. Su voz fue un hilo que atravesó la sala. No buscaba venganza, dijo, sino que la niña tuviera lo que todos querían para un hijo: seguridad. Su relato fue el de una costumbre que se vuelve sospecha. Cómo pequeñas correcciones y un clima de tensión producían cambios en el ánimo de la casa. No hizo descripciones gráficas, no hizo escenas de violencia explícita, pero sus anécdotas, meticulosas, encajaron con los dibujos y las cartas.
Entre papeles mostró una nota, una prueba documental que sugería que ciertos encuentros y gastos estaban destinados a mantener una imagen más que a resolver una situación real. Un recibo con el concepto de terapia, cuyo destino, según los papeles, había sido tratado con reservas. No era una prueba condenatoria, era un indicio de formas de ocultamiento. Mientras tanto, fuera del recinto, las piezas informativas se alineaban. Carlos publicaba con la serenidad que le caracterizaba. Una crónica sin nombres, un mapa de cómo la protección social falla cuando la reputación se antepone a la seguridad. Ese artículo no era una sentencia, era un llamado a la prudencia pública para que lo ético no fuera sustituto de lo conveniente. Y lentamente, la opinión comenzó a cambiar. El relato que humanizaba a Isabela sin exponerla ganó tracción. La tensión alcanzó un pico cuando la defensa intentó poner en duda la validez de la grabación no oficial que había conmocionado a Roberto. Cuestionaron su origen, la cadena de custodia, la posibilidad de manipulación. Eduardo, con la sangre fría de quien ha litigado estas batallas, argumentó que la grabación no era la pieza única que probaba un delito, ni era, por sí sola, la sede de la veracidad. Era, en conjunto con otras evidencias y con el relato de profesionales, un motivo suficiente para adoptar medidas de protección. Esa combinación, dijo, es la que la ley permite cuando el interés superior del niño está en juego. El juez, con manuscritos sobre la mesa, preguntó por la existencia de un plan de protección que incluyera alternativas de alojamiento si la medida cautelar obligaba a separar a la niña de la figura materna o paternal. Eduardo respondió que la escuela y el Departamento de Servicios Sociales tenían protocolos para los cuidados temporales y que se solicitaría a Roberto su cooperación, que aceptara las entrevistas, que participara en el programa de intervención familiar y que autorizara el seguimiento por parte de un equipo interdisciplinario. No se trata de privar, sino de acompañar, dijo. No es una sentencia de desprecio, es una invitación a reconstruir. En la audiencia, Roberto estaba presente. Había llegado con un traje sobrio y la mirada que delataba noches en vela. Cuando el juez le pidió que hablara, lo hizo con un tono que buscaba menos la defensa que la disculpa por no haber visto antes. No fue una declaración impecable, fue humana. Dijo que había escuchado una voz que lo sacudió, que la grabación le había abierto una pregunta que no supo contestar, y que estaba dispuesto a someterse a medidas para garantizar la seguridad de su hija. No renunció a la necesidad de pruebas, pero sí pidió que se priorizara el bienestar de Isabela. Cristián, presente también, habló con esa compostura que había aprendido en ceremonias. Negó intencionalidad y habló de malentendidos. Su tono no fue de un demonio, sino de alguien que intenta mantener su versión como la válida. Esa mezcla de defensas hizo que la audiencia tomara la forma de un ajedrez emocional. Piezas que se movían en la lógica de preservar reputaciones contra piezas que pedían proteger una infancia. El juez, tras horas de exposición, decidió conceder las medidas cautelares solicitadas. Ordenó que Cristián quedara temporalmente restringida de cualquier contacto no supervisado con Isabela hasta nueva orden. Autorizó la intervención terapéutica obligatoria para Roberto y su pareja. Y ordenó que la declaración de la menor se realizara en un ambiente protegido, con la presencia de doctora Patricia y sin cámaras públicas. Además, sugirió al fiscal la apertura de una indagación preliminar para determinar si existían indicios de infracciones penales que debieran investigarse con mayor profundidad. Eso quedaría, por ahora, como indefinido, sujeto a la investigación formal. La sentencia de medida cautelar no era el final, era un respiro. Para Marina fue un paso parafraseado como necesario, una contención que permitía a la niña existir durante la investigación sin la presión del contacto directo con quien, al menos por indicios, había generado miedo. Para la familia, fue una ruptura que forzaba a revisar rótulos que antes parecían intocables. Para la prensa, fue una noticia medida que permitió a Carlos y a otros periodistas discutir el caso sin sensacionalismo. Tras la vista, la vida volvió a tomar otros ritmos que no eran los del espectáculo. Isabela continuó yendo a la escuela, ahora con sesiones de apoyo emocional, y su tiempo en casa quedó regulado. Las visitas, cuando se permitían, fueron supervisadas por personal capacitado. La primera vez que Roberto entró en la sala de intervenciones con el temblor de quien no sabe cómo pedir perdón, se sentó en una silla que crujía y habló de su hija con el desorden de un hombre que acumulaba balances y no sabía calcular afectos. En terapia, por primera vez, alguien le habló de límites sin que eso fuera interpretado como juicio. Hablaron de la presencia necesaria, de cómo el privilegio puede ser una barrera para sentir la necesidad, de cómo las formas de poder se enseñan sin intención. La presión social también golpeó en la agenda de la familia. La filantropía de Roberto empezó a cambiar su tono y el staff de Relaciones Públicas sugirió una retirada discreta de ciertos eventos hasta que el nombre recuperara su inercia pública.
Cristian decidió limitar su exposición mediática. No fue tanto una caída fulminante como un repliegue que muchos entienden como explicación. Algunos de sus compromisos sociales fueron cancelados, otros simplemente dejaron de invitarla. No fue justicia, pero sí consecuencia pública. Entretanto, Dona María encontró en la comunidad escolar un reconocimiento que llegó lento, una nota de la dirección, una invitación formal para hablar en ámbitos de apoyo y una promesa de protección laboral mientras durara el proceso. Mientras las semanas se convirtieron en meses, el proceso legal siguió su curso. Hubo audiencias técnicas, peritajes psicológicos que corroboraron la necesidad de intervención y la elaboración de un plan de seguimiento. Protestas no hubo, salvo debates en redes sociales que a veces cruzaban límites. La historia logró condensarse en un reclamo mayor: que la infancia sea prioritaria sin convertir a los niños en espectáculo. En la intimidad, el efecto fue más complejo. Roberto comenzó a asistir con regularidad a sesiones con un terapeuta asignado por la corte. No fue un cambio de golpe. Hubo retrocesos, justificativos, noches en que el ego le ofrecía la coartada del desconocimiento y otras en que la voz de su hija le hablaba desde dibujos y cartas. En esas conversaciones con el terapeuta hubo trabajo concreto: aprender a escuchar sin reaccionar, desmontar la lógica del control que el poder le había enseñado y reconocer que la protección no se hace con bienes, sino con tiempo y presencia. Ese proceso fue lento y estaba lleno de instrucciones reales, visitas supervisadas que se transformaron en encuentros más calmos, la renuncia a ciertos privilegios que invertían tiempo en la presencia. Roberto comenzó a aprender que asumir la paternidad exige más que recursos, exige transformación. Isabela también mostró señales de recuperación. Sus dibujos empezaron a abrir ventanas donde antes había puertas cerradas. Una maestra notó que su risa, tenue al principio, se iba haciendo más auténtica en pequeños arranques. Una carcajada en una clase de manualidades, una sorpresa por una galleta compartida. La reparación no fue un montaje, fue una constelación de detalles. La escuela que la contenía, una psicóloga que la acompañaba y, sobre todo, la posibilidad de que el adulto responsable sintiera el peso de su culpa y trabajara para enmendar. El equipo que había armado Marina también recibió reconocimiento profesional. Luciana ganó una mención por su trabajo de protección escolar. Dona María fue apoyada con asesoría laboral y una propuesta de resguardo temporal, indefinido en términos contractuales, mientras durara el proceso, y Carlos fue señalado como un ejemplo de periodismo responsable. No eran premios que resolvieran el daño, pero sí eran gestos que tejían una red de apoyo más amplia. Hubo, sin embargo, una resistencia persistente. Algunos sectores que habían girado alrededor de la familia se movieron para desacreditar a quienes ayudaban. Llamadas anónimas, intentos de compra de silencio, insinuaciones en redes. Marina recibió amenazas veladas y una campaña sutil que intentó desgastar su carrera. No obstante, en su centro había algo que la mantenía firme: la convicción de que la defensa de la infancia no es neutral, que la protección es un acto moral y profesional. Presentó las amenazas ante las autoridades competentes y continuó su trabajo con el mismo cuidado de siempre. El clímax jurídico llegó unos meses después, en una audiencia de revisión donde se evaluó el cumplimiento de las medidas cautelares y se ponderó el estado de la investigación preliminar. Allí, la sala ya no era la misma que en la primera jornada. Había rostros que habían leído la historia con otros matices y había, además, una comunidad atenta. Doctora Patricia presentó avances en el estado emocional de la niña y recomendó la continuidad de la contención terapéutica. Eduardo expuso el compromiso demostrado por Roberto en el proceso terapéutico y pidió que la custodia principal siguiera siendo paterna, pero condicionada a la supervisión del programa de intervención familiar y a reportes trimestrales al tribunal. La defensa solicitó que se levantaran algunas limitaciones argumentando avances. El juez evaluó con cautela. El juez, en su fallo, reconoció la vulnerabilidad de la menor y la necesidad de medidas que priorizaran su estabilidad. Ordenó la continuación de la prohibición de contacto no supervisado por parte de Cristian. Confirmó la custodia provisional para Roberto, pero bajo la condición explícita de cumplimiento de un plan terapéutico y de supervisión. Además, estableció medidas restaurativas: la obligación de la familia de participar en un programa de orientación parental y de sufragar, en parte, los costos terapéuticos de la menor. En relación a la investigación penal, el juez remitió los indicios al fiscal para que determinara si la conducta debía ser objeto de una acusación criminal. El resultado de ese proceso, por ahora, quedaba como indefinido. El fallo fue técnico, equilibrado en el lenguaje judicial, pero con la clara prioridad de la protección de la niña. Tras el veredicto, ocurrió algo que muchos no esperaban. Roberto, en una rueda íntima con Marina y con el equipo,
propuso la creación de una pequeña iniciativa que ayudara a proteger a niños en contextos de poder. No prometió una fundación lujosa. Propuso un fondo de apoyo para las familias que, como la suya, necesitaban acompañamiento profesional cuando una situación se tornaba pública. «No quiero que esto quede en un remordimiento privado», dijo una tarde en el despacho de Marina, con la voz quebrada pero resuelta. «Quiero que lo que pasó con mi hija sirva para cambiar procesos, para que nadie más tenga que esperar a que un dibujo revele un secreto». Fue un paso que no borró lo que había ocurrido, pero sí transformó parte del prestigio en compromiso público. Con el tiempo, muchos de los bordes dolorosos se limaron. Isabela, ya con mayor contención, participó en un proyecto escolar donde los niños dibujaban sus ciudades de cuidado, parques, maestros, casas con ventanas abiertas. Fue un ejercicio simbólico que la escuela compartió con las familias. Roberto estuvo presente en algunas jornadas, no para invadir, sino para aprender a sostener. Dona María fue reconocida en una ceremonia discreta de la escuela. Le ofrecieron un contrato que respetaba su derecho a hablar y a recibir protección laboral. Luciana siguió en su aula, más atenta que nunca, como quien aprendió que la vigilancia es un acto de afecto público. La prensa, responsable por la pieza de Carlos y con otros medios que eligieron no explotar la imagen de la menor, cubrió la transición con cautela. Hubo reportajes sobre cómo los sistemas pueden fallar y cómo la comunidad puede reparar, y hubo también críticas a quienes habían intentado minar la investigación. En la esfera pública se generó un debate con resultados concretos. Una propuesta para reforzar la protección de testigos domésticos, como las empleadas del hogar, y protocolos para audiencias cerradas con menores en casos sensibles. No era legislación inmediata, ni una ley milagrosa. Era una conversación que proponía mejores prácticas. A los 9 meses del episodio, que empezó con un vaso que cayó y una voz que rogó «Perdóname», Isabela cumplió 8 años. El colegio organizó una celebración sencilla: pasteles, una mesa con guirnaldas y niños que cantaban desafinados. Roberto asistió sin protocolo, con el cabello revuelto y una sonrisa que, aunque todavía frágil, comenzaba a ser sincera. Marina miró desde un costado, con la carpeta guardada y la sensación de una tarea cumplida que no es victoria absoluta, sino una continuidad de cuidados. Cuando la profesora pidió a cada niño que dijera algo que deseara para Isabela, un coro de frases inocentes brotó: «Que seas feliz, que sigas dibujando, que no tengas miedo». Isabela sonrió, y por primera vez en mucho no pidió perdón. El epílogo no fue un cierre bonito diseñado por la prensa. Fue la sumatoria de actos pequeños: terapia constante, la presencia abierta del padre, la escuela que no olvidó, la empleada que fue protegida y reconocida, la periodista que contó sin nombres, el abogado que defendió con paciencia. La familia se reconfiguró de maneras que exigían trabajo diario. Cristian dejó varios compromisos sociales y continuó su proceso personal de introspección con profesionales. No fue redención pública, sino una retirada que permitió al círculo íntimo recomponer los bordes. Marina volvió a su escritorio con la sensación de que la justicia es una maquinaria que necesita gente dispuesta a moverla con honestidad. Guardó los cuadernos de Isabela en un archivo protegido y pidió que el equipo escolar siguiera recibiendo recursos. Siguió atendiendo casos con la certeza de que la voz de una niña puede desencadenar una cadena de responsabilidades si hay personas dispuestas a sostenerla. En la comunidad, la conversación cambió. Lo que antes era un rumor sobre la vida privada de una familia rica se transformó en una discusión pública sobre el deber de cuidar y de correr el velo del prestigio, cuando la evidencia indica riesgo. Fue un aprendizaje lento. Muchas personas se dieron cuenta de que la indiferencia social facilita que los mecanismos de protección no operen. Aprendieron también que el coraje a veces se presenta en formas discretas. Una empleada que entrega papeles, una profesora que se queda hasta tarde, un asistente social que asiste a un evento no por el brillo, sino por el deber. La experiencia dejó lecciones prácticas. En la oficina, Marina promovió protocolos de intervención más claros, formas de documentar sin exponer, rutas para proteger a empleados domésticos que temen denunciar, mecanismos de colaboración con la prensa para iluminar sin vulnerar. Los cambios no fueron obra de una persona sola. Fueron la suma de un equipo que entendió que la verdad necesita manos que la sostengan sin aplastarla. Al final, cuando la historia parecía reducirse a cifras en una memoria institucional, hubo una última escena que sintetizó todo. En la biblioteca del colegio, Isabela dibujó una casa con muchas ventanas abiertas. Le añadió un patio donde varios personajes convivían, una figura que representaba a su padre leyendo, una que parecía a Dona María con una canasta de frutas, una maestra con tiza en la mano. No dibujó a la madrastra como villana. Dibujó la posibilidad de varios cuidados, la trama de un día a día que ahora tenía más manos dispuestas. Marina, que revisó ese dibujo con la autorización de la familia, sintió una calma nueva,
menos triunfante y más cuidadosa. La historia cerró con la idea de que la protección infantil es una obra colectiva. No hay finales perfectos, hay procesos que se sostienen en el tiempo y en el compromiso de quienes no aceptan la naturalización del daño. Si algo quedó claro, fue que la voz de la niña, un perdóname que abrió la noche y cambió el rumbo, necesitó respuestas que fueron disciplina, empatía y trabajo institucional. Si esta historia te conmovió, compártela y apoya a organizaciones locales que protegen a la infancia. La vigilancia y la solidaridad transforman voces pequeñas en promesas de protección que duran más allá de cualquier titular.